Bien, en el día de hoy vamos a ver un tema muy particular, que es uno de los primeros temas del cálculo diferencial y que en este caso se va a ver en el taller de cálculo diferencial. Y por primera instancia tiene un nombre algo relativamente curioso porque se llama optimización sin cálculo. Seguramente, bueno, en algún momento se preguntarán por qué optimizar sin cálculo. Si estamos en un curso de cálculo, ¿por qué se le llamará optimizar sin cálculo? Bueno, en esta primera encuentro que van a tener con la materia. Aquí van a aprender lo que viene siendo cómo cambiar de un de un lenguaje común o de un simple problema que pareciera muy sencillo a veces de abordar, cómo cambiarlo a abordarlo desde el punto de vista matemático. Y vamos a hacer uno de los más peculiares y de los más comunes en este tipo o en esta área, que viene siendo el diseño de una caja. Una caja que, bueno, en esta primera instancia la vamos a hacer con, perdón, sin tapa. ¿Por qué? Porque pues, precisamente también podría llegar a ser otro, verlo desde otro punto de vista. ¿Qué pasaría si ahora podríamos darle una tapa o poner una tapa a nuestra caja? Para esto, pues bueno, hay que recordar que las dimensiones de las donde vamos a querer sacar nuestra caja, pues es una caja es un pliego que no tiene dimensiones más que dos, lo largo y lo ancho. Y de ahí se tiene que realizar el corte necesario para poder generar esta caja. Para poder realizar eso, simple y sencillamente en esta caja, que en este momento si lo pudiéramos doblar, no nos permitiría generar la caja que quisiéramos, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer cortes que nos permitan doblar la caja de tal manera que ahora sí se pueda generar lo que viene siendo en este pliego lo que le vamos a denominar caja. Y si lo estamos viendo como tal a este pliego, pues estamos viendo que esta caja que vamos a generar es una caja rectangular. Obviamente también se puede generar una caja cuadrada y pues la manera en cómo se va a llenar o la manera en cómo se va a realizar, tanto las rectangulares como las cuadradas, cuando son sin tapa, se hacen de una manera muy similar, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para poder generar lo que viene siendo la caja? Simplemente llegar y en este caso hacer unos recortes en las esquinas, que es donde particularmente le llamamos en las pestañas, y ahí poder empezar a generar el corte necesario para la caja. Es decir, nosotros tendríamos que llegar en lo que viene siendo uno de los extremos y ahí generar lo que viene siendo un corte, que ese corte, lo mismo que cortes en horizontal, es lo mismo que necesitas cortar en vertical. Y ya que hayas hecho ese corte te va a permitir decir que la parte que en este caso quedó como vértice ya no va a existir porque ya hemos hecho un corte hacia adentro del rectángulo y ya no tenemos ese material dispuesto para poder utilizarlo. En pocas palabras, estamos haciendo como lo que podríamos decir un desperdicio de material, aunque es necesario porque es la única manera de poder generar dicha caja. De esta manera quiere decir que para poder generar mi caja, yo sé que la caja tiene, en este caso, debe de tener cuatro lados, al igual que viene siendo un rectángulo, pero como va a generar volumen, tiene que tener, digamos, cuatro lugares por donde se pueda doblar o por donde se pueda generar las pestañas necesarias para generar dicha caja. Entonces, de esta manera podremos visualizar también que tenemos que hacer lo mismo en todos sus extremos. Entonces, llegamos a otro extremo y podemos hacer exactamente lo mismo. Llegamos a otro extremo y podemos hacer exactamente lo mismo. A lo mejor visualmente no se observa que tenga la misma medida, pero en la realidad para poder generar la caja tenemos que generar las mismas medidas. Es decir, tanto el corte horizontal como el vertical que le estamos dando a pestañas deben de ser el mismo. Si por alguna razón nos equivocamos y no hacemos el mismo, pues nuestra caja va a quedar chueca, ya que una de las caras va a quedar más alta que la otra y pues relativamente esa caja estaría incompleta o más bien errónea porque pues no sería una caja pareja, sino sería una caja
chueca y pues ya no serviría como un recipiente que queremos simular, queremos hacer, ¿vale? Entonces, de esta manera, este rectángulo ya estamos teniendo unas modificaciones en sus medidas. Hasta ahí, bueno, espero se comprenda esta parte. Y donde están los taches, o donde vamos a poner los taches, es la parte que ya no va a existir, ¿vale? Aunque bueno, con el proceso que vamos a hacer, yo creo que lo ideal sería colocar alguna otra marca diferente. Tal vez vamos a ponerle un signo de interrogación porque no sabemos cuánto va a medir esa parte. Pero sabemos que donde está el signo de interrogación ya no existen esos cachos, esos extremos. Ahí donde vamos a doblar. Cuando doblemos vamos a poder generar la caja que en nuestra próxima sesión tenemos que empezar a realizar. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿O por qué? ¿O qué tengo que hacer? Porque al final de cuentas el tema se llama optimizar sin cálculo. Es decir, ya me dijo cómo, pero no me dijo cuánto o qué medidas. Para eso tenemos que tener los siguientes datos. Tenemos que tener cuánto mide por un extremo, y vamos a poner en este ejemplo que por un extremo mide 96 centímetros, y cuánto mide por el otro extremo. Y obviamente si 96 mide de largo, seguramente de ancho vamos a suponer que mide cerca de 21 centímetros, ¿vale? Este es el extremo del pliego sin modificación, sin alteración, sin cortes, sin nada. Quiere decir que tiene cierta área, ¿vale? Que 21 por 96 pues, me da una área sin la caja. Se va a modificar, ¿por qué? Porque pues estamos haciendo unos cortes. Y la pregunta es, ¿qué tanto corte hice? Aquí es donde diríamos que esos cortes, lo dije en algún momento, tienen que ser igual. La manera más sencilla de decir que esos cortes se generaron, pero no sabemos su cantidad, es decir que un corte se denominó X y que el otro también se denominó X. ¿Por qué se denominan ambos X? Porque dijimos perfectamente que la caja puede existir o debe de existir solamente cuando cortes la misma manera horizontal que vertical. Porque como vas a unir esa punta para que se genere lo que viene siendo una de las alturas de la caja, no puede ser que por un extremo esté más alto que por el otro, si no sería una caja, o más bien no sería una caja, sería algo que estaría totalmente chueco y no cabría nada, porque si le quieres, vamos a suponer que esta caja es para guardar un líquido, pues ese líquido se chorraría porque no tendría exactamente las medidas adecuadas. Si eso está pasando por un extremo, creo que es casi en automático reconocer que todos los extremos va a pasar exactamente lo mismo. Va a tener X por todas partes, ¿vale? ¿Por qué esa X? Porque es la variable que no conocemos, pero queremos encontrar para saber exactamente cuánto es lo que mide. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí podemos empezar a calcular y empezar a generar una nueva medida. El 96 sigue existiendo, ¿no? Porque es la medida que tiene de manera vertical y de manera horizontal, perdón, de manera horizontal y de manera vertical los 21 centímetros. Como le voy a quitar algo y no sé qué es ese algo, le voy a quitar una X por el lado que le estoy cortando derecho y otra X por el lado que le estoy cortando izquierdo. Esas X, como es algo, un corte que matemáticamente se pueden sumar las X, entonces diré que el 96 se le quitarán dos veces el valor de X. Y esa sería la nueva medida para lo que viene siendo mi horizontal. Para la vertical pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo 21, le tengo que quitar la X de la parte de arriba menos la X de la parte inferior. Y de esta manera esos 21 se restarían con ahora un 2X. Y ese 2X aparecería como una nueva medida. ¿Vale? Entonces ya tengo nuevas medidas, las cuales en este momento, pues bueno, tendríamos que incluso hasta encerrar para que quede claro dónde está la operación que vamos a realizar. Entonces, esta nueva medida que estamos subrayando de color como naranja es el nuevo largo de mi caja o de mi pliego. Y la nueva medida del pliego inferior es
esta que estoy encerrando. Son las nuevas medidas, ¿por qué? Porque ya estoy diciendo, ya corté el material, ya no va a medir 96, sino va a medir un poco menos de 96, aunque no sé qué tanto menos de 96, porque aún estoy tratando de generar esta caja, ¿vale? Ahora nos vamos a la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte sería lo siguiente. Sabemos perfectamente que para determinar el volumen de recipiente, cualquier recipiente, independientemente si lo tienes con caja o sin caja, perdón, con tapa o sin tapa, sé que esta caja tendrá, primeramente tengo que encontrar el área de lo que se denominaría su base para poderla multiplicar por la altura, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a generar las diferentes fórmulas. De acuerdo a lo que nosotros conocemos, el área, el área de la base para todo rectángulo, que en este caso es lo que tenemos aquí presente, es igual a la base por la altura. Entonces, tenemos que es igual a la base por altura. Pero la base aquí, pues vamos a determinarla, ya sea que sea la parte vertical o la parte horizontal, esa es la base. Y la altura, pues precisamente va a ser la otra o el otro lado extremo del que no tomemos como base, o del que tomemos como base. Entonces, para que no sea tan difícil esta parte, diremos que entonces el 96 viene siendo nuestra base y el 21 nuestra altura. Sin embargo, va a sufrir una modificación porque ya estamos hablando de una caja y una caja que va a tener un corte derecho, un corte izquierdo, a lo cual le tenemos que quitar el 2x como lo habíamos hecho hace un momento y nuevamente multiplicar otra vez el 21 menos el 2 veces x, ¿vale? Y ya tenemos nuestra fórmula del área de la base. El área de la base es 96 menos 2x por 21 menos 2x. Ahora, nosotros no queremos entender, o más bien nuestro objetivo no es el área de la base, sino el volumen. Pues bueno, retomamos nuevamente el volumen y el volumen me dice área de la base por la altura. Entonces, tenemos que el volumen para esta caja es igual. Otra vez vamos a colocar el 96 menos el 2x por el 21 menos 2x. Y ahora lo vamos a terminar multiplicando por la altura. ¿Y la altura quién es? La altura pues va a ser donde se van a unir el doblez de x con x. Quiere decir que la altura no es la suma de las x, sino en este caso sería solamente una x, porque como se van a juntar la x del lado derecho o lado vertical con la x del lado horizontal, se van a transponer, es decir, se van a encimar, porque ahí es donde vas a colocar tu resistol para poder generar esa caja. Entonces se va a quedar como solamente x, ¿vale? Y ya tenemos el modelo matemático. Ya tenemos el modelo matemático que por este momento lo vamos a hacer sin cálculo. Ya cuando se haga con cálculo, pues es cuando utilizaremos el término derivada, que posteriormente y en temas más avanzados a este tema o a esta sesión, pues estaremos viendo involucrados la materia como tal de nombre cálculo diferencial. Aún así, ahorita se puede obtener la información, aunque no se sepa cálculo diferencial, y ver que tal vez sería un proceso un poquito largo y engorroso, pero bueno, al final de cuentas entenderemos qué es la optimización y sobre todo cómo pasar del lenguaje común o del lenguaje natural a un lenguaje matemático y tratar ese lenguaje como una posible solución del problema que tenemos, ¿vale? Entonces ya tenemos este tipo de problema pues casi resuelto. Ahora lo que tendríamos que hacer es calcular qué tanto le tenemos que cortar para que ahora sí entre la palabra optimización. Y la palabra optimización es simplemente decir máximos o mínimos. Aquí, como estamos intentando hacer una caja, para que sea la caja óptima o tenga optimización nuestra caja, es porque debe de tener el máximo volumen que se pueda. Y en su momento, cuando hablemos de algo de optimización también,
Pero ahora con el material, en el material tenemos que gastar lo menos que se pueda. Esto lo podemos ver como si estuviéramos generando una idea empresarial, donde lo ideal es que gastes poco, pero que ganes mucho. Y aquí exactamente lo mismo. Gasto poco en material, gano mucho en volumen, porque mientras más guarde esta caja con el menor gasto de material, pues obviamente es eficiente esta caja y a eso se le llama optimizar, ¿vale? Entonces ya tenemos el volumen, o más bien ya tenemos la fórmula para sacar el volumen. Ahora viene lo siguiente, de dónde sacar lo que viene siendo las dimensiones. Aquí es donde en el mundo matemático existen los negativos, pero aquí no pueden existir los negativos, por la simple razón de que un negativo diría que no estás haciendo más que yéndote en el en el sentido contrario, ¿no? Si estamos hablando de matemáticas, pero cuando te dicen corta algo, nunca te van a decir corta menos 5 centímetros de madera o corta menos 7 centímetros de la hoja. ¿Por qué? Porque cuando decimos negativo, pues el negativo, aunque matemáticamente sabemos que hace referencia a perder algo, en lo físico, pues no lo utilizamos y utilizamos más el término como si fuera un valor absoluto. Es decir, sé que le voy a cortar 7 centímetros cuando me digan el número positivo y cuando me digan el número negativo no lo puedo interpretar casi igual. Sin embargo, pues bueno, algo tendría que pasar en la caja. Entonces, quiere decir que aquí solamente las X pueden ser positivas, porque las negativas no existiría tal caja. Ahora, ¿hasta dónde puede salir lo negativo o hasta dónde está su límite? Si nosotros observamos, el 96 menos 2x es una resta. Es una resta donde si el 96, el 2x le gana al 96, lo va a volver negativo. Es decir, si de repente en esta parte tenemos 96 menos 97, ahí tendríamos un menos 1. Y está diciendo que la base mide un menos 1. Y estaría incorrecto, ¿por qué? Porque no existen bases negativas. Estamos hablando de algo físico. Entonces, aunque matemáticamente sí es cierto que 96 menos 97 se permite tener como un resultado, en lo real no es cierto o es incoherente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo máximo puedes recortar toda la caja y decir 96 menos 96 me da cero, ¿vale? Y en este caso, pues diríamos la base mide cero. Y también sería algo como que relativamente incoherente, ¿no? Porque diríamos, si a 96 le quito 96 y me da cero, quiere decir que esta caja va a tener base cero, o ancho cero, o largo cero. Entonces, pues obviamente eso sería lo incorrecto para hablar en ese sentido de este problema. Entonces, a lo mejor te dirían, bueno, entonces 95 todavía suena un poco realista porque pues me deja una base de 1 centímetro, ¿vale? Estábamos hablando de la parte de una de las caras de la caja. Entonces, hasta ahí, bueno, se entiende esa parte y sé que el 96 es como el límite en la base. Pero vamos a ver qué pasa en lo que viene siendo o lo que nosotros denominamos como altura. Hablando del área de la base nada más. La altura tiene lo siguiente, 21. Si yo dije, y hace un momento dije que voy a recortar lo mismo de un lado que de otro, pues de acuerdo a lo que me dio la base, es que sí me permite quitarle 95. Pero aquí ya sucede algo. 21 y 95 es más grande el 95 y esto lo volvería negativo. Y lo volvería negativo, ¿por qué? Porque pues 95 es el que conserva el signo negativo. Y recordemos que el signo que se va a conservar es el mayor. Entonces, aquí en este caso sería algo así como 74. Entonces, menos 74, ¿es posible en la caja? Pues no, matemáticamente sí es cierto el resultado, pero físicamente el resultado es incoherente, porque estaríamos hablando que el ancho mide menos 74 centímetros, y no es cierto. Aquí lo que podríamos decir, si queremos dar una conclusión, es de que me faltaron 74 centímetros de la caja para poderla hacer. ¿Por qué? Porque no me alcancé a cortar parte de la caja, pero no toda. Entonces, pues esa sería una conclusión más lógica. Pero en pocas palabras diríamos, pues fue imposible hacer la caja porque me salió negativo. Pero esta caja tiene que ser posible, aun cuando digamos que no se puede, pues tendríamos que decir, pues de alguna u otra manera se puede. Entonces resulta ser lo mismo. Tengo que quitarle 21, pero si le quito 21, 21,
pues me da una altura de cero. Y no podríamos decir que la caja en su área de la base, la altura va a medir cero. Entonces, en este caso estaríamos también teniendo ese error. Lo que sí podríamos decir es que es 20, ¿vale? Y 20 pues 21 menos 20 me da un centímetro y todavía eso es cierto todavía. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Pues que simple y sencillamente siempre va a mandar, en estas cajas rectangulares, siempre va a mandar el valor o límite más bien, va a estar orientado hacia la parte más pequeña que hacia la parte más larga. Es decir, hacia el ancho, que es 21, y el 96, pues por el momento lo va a ignorar. Y eso, pues bueno, afortunadamente nos hace tener unos cálculos, nos va a tener la fortuna de hacer el proceso un poquito más rápido, porque con el 96 pues podríamos probar demasiados números, ¿vale? Entonces quiere decir que a lo mucho puede generarse en la caja 20, o bien todavía podemos vernos un poquito más exigentes y 20.99999 es lo que puede dar el valor del 2x si todavía es permitido. Obviamente esa caja pues va a estar medio extraña porque casi casi no le corté nada. Es más, hasta para poder cortar el 20.9999 ni se va a ver por dónde poder armar la caja, ¿no? Pero eso es lo que idealmente se tiene. Entonces, bueno, puedo cortar 20. Ahora, estos 20 se dividen por los dos lados, no solamente por uno, porque el 20 aquí en este caso sería como si fuera nuestro 2x. Entonces, en este caso, como es nuestro 2x, quiere decir que 10, si lo dividimos ambos entre 2, 10 sería igual a x. Ese sería un corte del derecho, del izquierdo, de lo vertical, del horizontal. Entonces, ahora no es la solución, es el límite más amplio que yo tengo para recortar. Todavía hay valores que puedo recortar, así que esto no es la solución, solamente se está acotando qué sí es posible recortar y qué no es posible recortar. Y esto se está haciendo con la intención de no solamente hacer un cálculo sin sin la noción de lo que es el cálculo. Es decir, fácil, yo te puedo decir, empiezas a generar volúmenes y por eso, y por ejemplo, puedes decir, puedo cortar esto 4 centímetros, sí, sí se puede, 7 centímetros se puede, 20 centímetros se puede, 70 se puede, 80 se puede, porque en la matemática, pues el positivo y el negativo para la matemática siempre existen. Pero pues de repente yo te diría solamente que ten cuidado, porque si de repente esta caja que mide 96 por 21 te digo que cortes de los lados 70 centímetros, matemáticamente me dices un resultado, pero en la realidad pues es imposible porque uno de los lados mide menos de 70, entonces no vas a poder recortar como tal por un lado. Pero pues, por tu resultado pues dirías, pero es que me dio un resultado. Sí, te lo di en la matemática, pero recuerda que este tema relaciona lo que existe con lo que no existe, es decir, lo físico y lo que puedes palpar con lo que no puedes palpar y solamente existe como un número numérico. Entonces ahí es donde tienes que tener cuidado. Vale, entonces ya vimos como que el límite y el límite me está indicando que en este cálculo que tengo, lo más que puedo utilizar es un corte para este problema de 10. Con 10 centímetros es lo máximo que puedo recortar por arriba y por abajo y se va a poder generar una caja. Pero hemos dicho que estamos optimizando y no sé si esta caja es la mayor o la menor que existe, pero de que existe o de que es posible, ¿vale? Entonces ya tenemos como que nuestro límite. Ahora, ¿cuál es? Eso es lo más que puedo cortar. Ahora, ¿cuál sería lo menos que puedo cortar? Pues eso creo que ya queda más que evidente que lo más que puedo cortar, lo que más bien lo menos que puedo cortar es pues lo más cercano al cero. Es decir, no cero porque si yo digo que es cero, estaría indicando que no corte nada. Pero pues sí relativamente diría que pude cortar 0.1 centímetros, ¿vale? Si estamos hablando de centímetros, diría, bueno, pude cortar 0.1 centímetros. O corté 0.11 o no sé, algo que cercano al cero, o inclusive me puedo ver más milimétrico y decir corté 0.01 o todavía aún más, no sé, algo que ustedes pueden exagerarle como ustedes quieran en este tema y decir corté bien poquitito, ¿no? Casi casi lo hice con microscopio, ¿vale?
que obviamente pues diríamos, no es posible cortar tan poquito, pero sí se entiende que el límite es cero. No llega a los negativos ni llega al cero porque cero indicaría que no cortas nada y negativo pues físicamente es imposible. Entonces ya tengo mis límites. Mis límites, que ese es un término que después vamos a volver a recordar en temas posteriores, es de cero hasta 10 para esta caja, porque mide 96 por 21. Obviamente cambian las dimensiones, cambian los límites de esta caja. Puede ser tan grande, tan pequeño como uno lo desee. ¿Vale? Espero hasta aquí todo se vaya comprendiendo. Entonces, ya tenemos, ahora sí vamos a regresar a lo que viene siendo las partes esenciales de esto. La parte más esencial es utilizar, o donde vamos a sacar la optimización y los cálculos, es de la que acabo de subrayar, que es el volumen es igual a 96 menos 2x por 21 menos 2x por x, y sé que el límite que voy a utilizar es de 0 hasta 10, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues esto vendría siendo lo que hice en algún momento en algún semestre donde me decían tabula. Tabula estos datos desde 0 hasta 10. Entonces, pues lo ideal es empezar a generar lo que viene siendo como una tablita. Una tablita que me permita empezar a encontrar estos valores. Y entonces tendríamos que empezar a generar lo que nosotros en algún momento hicimos cuando graficábamos. De un lado, de un extremo, decíamos aquí van a estar mis X y del otro lado decíamos aquí van a estar mis Y. En este caso y en este problema, los yes, pues obviamente van a decir, ¿y dónde están los yes? Ah, bueno, ahorita en este problema físico, el y vendría siendo igual a el volumen que nos vamos encontrando. ¿Y qué queremos? Que sea el más grande. Entonces quiere decir que para los x que nosotros coloquemos, ahí tiene que haber un valor. ¿Y desde dónde vamos a empezar? Desde el cero. Vamos a pasar por el uno, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 8, por el 9 y a lo máximo podemos llegar al 10 en este problema. Si hubiese el problema sido un poquito más amplio, es decir, a lo mejor no 21 hubiera sido 50, por ejemplo, tendría que empezar desde el cero y terminar hasta el 25. Ahí lo que yo te recomendaría es que para no ir de uno en uno y empezar a hacer una tabla muy grande, pues te recomendaría que irías de dos en dos o de tres en tres a lo mucho, para que no tengas que ir uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta el 25. Entonces, eso es una recomendación. Sin embargo, bueno, si quieres asegurar tu problema, pues puedes irte de uno en uno. Por algo van a trabajar en parejas y pues obviamente el trabajo en parejas hace que esto sea un poquito más sencillo. Ahora, queremos generar el volumen. Si queremos generar el volumen, pues tenemos que recordar que hace un momento dijimos que la fórmula del volumen o el modelo matemático que genera el volumen es 96 menos 2x por el 21 menos 2x por x, ¿vale? Ese es mi modelo matemático. Aquí es donde vamos a empezar a evaluar ese cero. Ese cero es que no le hice nada a la caja. Y como no le hice nada a la caja, pues si nosotros decimos 2 por 0, 0. 96 menos 0, 0. 21 menos 0, 0. Porque no le estoy haciendo en la caja. Y por 0, pues ahí es donde estaba la lógica que dijimos en un momento. Por 0 te da todo 0. Entonces, evidentemente, esta caja es imposible. Ya lo habíamos dicho en su momento. Aquí matemáticamente nos los da sin mayor problema. ¿Vale? Siguiente paso, o más bien siguiente valor que me quiero, en este caso quiero sacar, sería 96. 96 menos cuánto? Menos 2 por 1, ¿vale? Y ahí, pues en este primer valor tendríamos 94. Y el 94 se multiplicaría por el 21 menos 2 por 1 que me da 2, que me daría 19. Y este valor lo tendría todavía que multiplicar por el uno que está al final, ¿vale? Entonces, si nosotros multiplicamos 94 por 19 por uno, seguramente a cualquiera de ustedes les daría un resultado de 786. Entonces aquí hay 1786, ¿vale? Continuamos con nuestro proceso y ahora decimos que vamos a recortar 2. Y entonces a 96 le voy a quitar 2 por 2, que serían 4,
y me va a dar 92. Si lo multiplico, o más bien si lo voy a multiplicar, lo voy a multiplicar por el 21 y otra vez estoy cortando 2 y 2, los resto 4 y lo multiplicaría por 17. Y a ese valor todavía lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé el volumen que está generando. Entonces sería 92 por 17 por 2, daría 3128. Entonces quiere decir que esta caja aumentó de volumen a 3128. Vamos a seguirlo porque pues no, todavía no sabemos si ese es el máximo volumen. Lo ideal ahorita estamos viendo que lo vamos a recortar 2. Entonces vamos a continuar y decir, ahora le voy a recortar 3. Si le voy a recortar 3 quiere decir que por los dos lados van a ser quitarle 6 a un ancho. Y que en este caso me daría ahora 90. Y si ese 90, perdón, si ese lado también el otro lado le voy a quitar también otra vez el 2 veces el 6, o más bien 2 veces el 3, que es 6, sería 15. Entonces ahora es 90 por 15. Y al finalizar, pues recordar que lo que le estoy cortando es por 3, ¿vale? Entonces de esta manera tendríamos una nueva operación. Y si nosotros metemos a la calculadora el 90 por el 15 y luego por el 3, me da 4080, 4050, perdón, ¿vale? Entonces quiere decir que ahora el área aumentó poquito, pero sigue aumentando. Ahora vamos a cortarle los 4 centímetros de cada lado. Entonces sería 96 menos 8, que serían 88, por 21 menos 8, que serían 13, por los 4 centímetros que corté. Y ese vendría siendo mi siguiente área. Entonces sería 88 por 13 por 4, que me da 4576, ¿vale? Y esa sería mi siguiente área. Perdón, mi siguiente volumen. Quiere decir que todavía tengo un máximo de cuando corté 4 centímetros. Voy a ver si con 5 todavía es suficiente o ya aquí el resultado empieza a modificarse. Si corto 5 sería menos 10 por los dos lados. En este caso sería 86 por, si corto otra vez 5 por los dos lados sería menos 10 y en este caso sería 11 y que corté 5 pues lo multiplicaré al final por 5. Vamos a ver cuánto nos da de resultado. 86 por 11 por 5, 4730. 4730. Vean ustedes que cada vez la distancia que hay entre un resultado y el otro es cada vez menor. Quiere decir que aquí ya empieza posiblemente a ser la solución del problema. Y digo posiblemente porque al final de cuentas no sé si exactamente aquí es donde ya hayamos encontrado el máximo. Continuamos con este problema y ahora tenemos que cortar 6 y 6, es decir, 12. A 96 le quito 12 y me darían 84, ¿vale? Entonces aquí sería 84 por un lado. Nuevamente a 21 le quito los 12 de los 6 que estamos cortando por los lados y sería 9 y lo multiplicaríamos finalmente por 6. Si multiplicamos 84 por 9 por 6, me da 4536. Y hasta aquí ya no, ya sería innecesario seguir continuando, pero si ustedes quieren comprobar, adelante. Pero con esta matemática ya tenemos una posible respuesta. Y digo una posible respuesta porque todavía faltaría acotarla un poquito más. Ya encontramos que aquí hubo un cambio de secuencia, o más que un cambio de secuencia, como que en una bajada que ahí es donde diríamos aquí llegó al máximo y de repente volvió a disminuir. Quiere decir que más adelante vamos a ver que aquí es donde está generando ese máximo que queríamos. Normalmente se le va a conocer en matemáticas como máximos y mínimos, pero por el momento diremos aquí es donde parece ser que hubo la optimización que necesitábamos, aunque después se va a convertir en un máximo. ¿Y dónde fue donde estuvo esa parte? Si se dan cuenta, el mayor es el que genera el 4730. ¿Y quién lo generó? El 86 por 11 por 5, ¿vale? Esas dimensiones fueron las que generaron, en este caso, ese volumen. Entonces, quiere decir que esos 5 centímetros, pues bueno, nos pueden servir para encontrar el máximo. Aunque aquí
tendríamos que ver qué pasó antes y qué pasó después para asegurar si es el máximo, ahora sí que si es el máximo de los máximos o es el que primero fue el máximo, pero como estoy yéndome de uno en uno, todavía puedo cortar un poquito más preciso este problema. Entonces, sé que fue en el 5 donde se fue el máximo, pero quiero ver si antes de él hubo un máximo más y después de él hubo un máximo más para ahora sí acotar lo que viene siendo la solución completa, ¿vale? Entonces, vamos a ver esa parte y vamos a hacer una mini cajita, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más quiero saber qué pasó antes, qué pasó después. Si estamos hablando que fue cuando corté 5 centímetros, quiere decir que voy a ver qué pasó cuando corté 4,5, ¿vale? Ese sería el antes. Y quiero saber qué pasó cuando corté 5,5, es decir, cuando corté un poquito más, para ver si fue antes o después lo que viene siendo el máximo total. Obviamente, mientras más quieras acotar, pues bueno, ahí el problema pues, viene siendo más preciso. Si corto 4,5 por un lado y 4,5 por el otro, pues bueno, ahora va a ser lo siguiente, ¿no? Si corto 4,5 por el del extremo donde mide 96, sería -9, que me daría 87. Y si corto por el otro lado, donde mide 21, y el 4,5 por 2 sería -9, sería 12. Y aquí en este caso se multiplicaría por un 4,5. Y eso pues me daría un igual de 87 por 12 por 4,5, me daría un igual de 4,698. 4,698 por una parte. Vamos a ver, estábamos hablando del siguiente que era cuando cortaba 5,5, es decir, cuando me pasaba un poquito. Y si yo corto a los 96 por 5,5 por los dos lados, estaría cortando 11, me daría 85 por, si corto el 5,5 por los dos lados, me daría otra vez 11, 21 menos 11, me daría 10 y por 5,5 que corte. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, estaríamos hablando que es 85 por 10 por 5,5, 4,675. 4,675. ¿Vale? Bueno, aquí podemos observar lo siguiente. Si nosotros habíamos cortado los 6 centímetros, perdón, los 5 centímetros, 5 centímetros fue el que nos dio el valor de 4,730, quiere decir que era el máximo, ¿no? Y yo dije, quiero ver qué sucedió antes, qué sucedió después. Bueno, lo que sucedió antes del 5 fue que casi nos acercábamos y se subió un poquito más. Y después del 5 pues en este caso puede decirse que este siguió bajando también, ¿no? Entonces sí, el 6 es el máximo, el 5 perdón, cuando corté 5 centímetros sí era el máximo de máximos, ¿vale? Aparentemente, ¿por qué? Porque todavía queda, ¿no? Todavía queda una rendijita un poquito más y de hecho lo podemos hacer por última ocasión y ya nada más para ir cerrando este tema, vamos a hacerla más cerrada, ¿no? Que sea un poquito más, menos esa diferencia, porque esa diferencia aquí fueron de 5 de medio punto o de punto 5 si hablamos de decimal, pero vamos a dejarla más cerrada y vamos a decir qué pasó con lo que viene siendo 4,8 antes del 5 y qué pasó con 5,2, es decir, después del 5. Y obviamente el problema pues, sigue siendo el mismo. No ha cambiado en nada. Solamente estoy haciéndolo un poquito más preciso para ver si así podemos descubrir algo nuevo. Entonces, si nosotros hacemos eso, serían 96 menos 4,8 por 2 que sería 9,6 y sería 86,4. Aquí ya empieza a aparecer los decimales. 86,4 me diría de un lado, luego 96 menos 4,8 por 2, ¿vale? Y en este caso nos daría un resultado de 86 perdón, estamos en el otro lado, ya lo hice el anterior, sería 11,4.
multiplicado por el 4.8 que estoy cortando. Aquí se dan cuenta ya todos son decimales, entonces la cantidad me va a salir incluso hasta con decimal. 86.4 por 11.4 por 4.8 serían 4.727. ¿Vale? 4.727. Ese sería el resultado. Y lo vamos a redondear a punto 8 nada más. Ese sería mi resultado que habría salido de este problema. Punto 8. ¿Vale? Si nos vamos a la siguiente, si le estoy cortando 5.2, en este caso, ya para sacar el resultado sin mucho problema, sería 96 menos 10.4, es decir que mide 85.6. Y si corté en el de 21 también por los dos lados el 10.4, quiere decir que tengo un 10.6 de un ancho o de un lado. ¿Vale? ¿Y cuánto corté? Pues su altura es de 5.2. Estoy siendo lo más preciso posible. 85.6 por 10.6 por 5.2. 4.718, perdón. 4.718.2. ¿Vale? Lo observamos con respecto al que corté exactamente los 5 centímetros y sigue siendo más alto el 5 centímetros. Quiere decir que en este problema, sí fue cerrada diríamos que usted fue cerrada el valor. ¿Por qué? Porque si cortaba antes de 2 centímetros o punto 2 antes, punto 2 después, siguen siendo muy cercanos, pero aún así 4.730 sigue siendo mayor. ¿Vale? Entonces, ahí relativamente en este problema, no suele, pues, ahora sí que no es porque siempre los números van a ser cerrados, profesor, no, los números pueden ser decimal, ¿vale? Pero este problema, pues bueno, fue un problema donde salió cerrada el número máximo y pues bueno, es uno de las fortunas que de repente salen en matemáticas, de que eso, pues, así sucedió, ¿no? Pero pondríamos un ejemplo, ¿no? Yo sé que no sale como valor, pero vamos a suponer como suposición que en estos dos valores que encontramos como 4.698 y 4.675, vamos a suponer que aquí me dio 4.732, ¿vale? 4.732 y en el otro me dio 4.680, ¿no? Solamente por poner un ejemplo para que vean que es lo que también ya puede llegar a pasar. Bueno, yo ya encontré que en 5 centímetros es el mayor en enteros. Pero cuando metí el decimal encontré uno más mayor que el mayor anterior, ¿no? A lo mejor es un poquito redundante lo que digo, pero pareciera como que si te estuvieras acercando al valor correcto. Ah, bueno, quiere decir que ahora mi valor máximo está en 4.5, ¿vale? No en 5. En 5 sí porque fue el entero, ¿no? Pero en 4.5 encontré que todavía está el más grande de todos. Quiere decir que yo había visto la función donde ya estaba bajando, pero todavía un poquito antes ya había todavía subido un poquito más. Entonces es el 4.5 el que sería el valor, ¿no? Entonces ya con eso pues tendríamos el valor sin problema, 4.5. Ahora, vamos a suponer otra vez, eso es una suposición. Si de repente nosotros dijimos, bueno, 4.5, pero todavía entre 4.5 y 5, que son los valores más altos, pasó algo o debió de haber pasado algo. Vamos a checar, nos acercamos un poquito más y nada más cortamos 2 centímetros de más, punto 2 y punto 2 de cada lado. Entonces, suponiendo, para que no quede la idea de que así de cerrada puede ser el problema, vamos a suponer que el del 4.8 me dio 4.733, ¿no? 4.733. Y el otro me dio 4.670. Una suposición, ¿vale? Corté 5 centímetros y vi que era el mayor, pero quise ver qué pasaba todavía más microscópicamente.
4.5 y vi que era mayor, pero todavía quería saber más. ¿Por qué? Porque todavía entre 4.5 y hay 5 decimales posibles de cortar. Entonces me fui a 4.8 y en 4.8 descubrí que todavía es el más grande. Entonces quiere decir que aquí fue milimétrica la medida. El 4.8 es el valor exacto y el más pequeño que puedo cortar. Entonces, sí, 5 es suficiente para decir que es máximo, pero si todavía me es permitido hacerlo de manera milimétrica con un vernier o con algo, o con algo que es muy preciso, quiere decir que todavía puedo cortar más, porque yo quiero el volumen máximo. Y bueno, evidentemente a lo mejor van a decir, pero bueno, entre 4 8 y 5 pues es bien poquita la diferencia. Si estamos hablando de algo muy específico donde quieres tener la máxima ganancia, pues obviamente no puedes decir, o más bien hasta inclusive como dueños de alguna empresa donde las cosas tienen que ser milimétricas, pues aunque sea milimétrico y todo, pero yo quiero ganar lo más posible. Entonces aquí el resultado sería el 4.8 en este segundo ejemplo o en esta suposición que estamos dando donde los resultados no estaban tan cerrados como nuestro problema, ¿no? Nuestro problema afortunadamente en 5 centímetros fue el máximo y aunque hicimos la comparación 5 décimas antes y 5 décimas después y después 2 décimas antes y 2 décimas después, vimos que sigue siendo el 5 el máximo. Estamos suponiendo que aquí es otro tipo de situación y nos dimos cuenta que el 4.8 es el máximo de máximos. Entonces, cuidado, no siempre las cantidades cerradas son el máximo. A veces pueden ser las decimales, como en la segunda suposición que tuvimos. Entonces, para que no se queden con la idea y digan, ah, solamente tengo que hacer mi tabla del 1 al 10 y ya con eso saco el resultado. No, porque todavía intermedio puede haber alguna variación en cuanto al problema. Lo que sí es innecesario que recuerden es de que el modelo matemático de toda caja rectangular sin tapa es este modelo que vimos hace un momento. 96 menos 2x por 21 menos 2x por x. El 96 y el 21 seguramente van a variar. ¿Por qué? Porque dependerá la medida que tengas ese valor. Y obviamente, pues la caja que tengamos también va a variar, porque aquí dijimos de 0 a 10 porque el 21 es el más pequeño, pero si estamos hablando en una donde el más pequeño es 10 pues solamente tienes valores de 0 a 5 se acorta más. Pero si de repente estamos hablando que el mínimo de todos ellos es 120 se hace más amplia porque el mínimo valor quiere decir que es 60. Entonces tendrás que graficar o más bien valorar de 0 a 60. Ahí vuelvo a repetir, la técnica sería, si los valores son muy amplios, es decir, del límite es de 0 a 60, pues vete de 5 en 5 o vete de 6 en 6 dependiendo, ¿vale? No es que necesariamente tengas que irte de uno en uno. Aquí sí es necesario de uno en uno porque los valores son muy pequeños, pero también te puedes ir de dos en dos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando te vayas de dos en dos, de tres en tres y todo eso? Pues que poco a poco tienes que hacerlo más microscópico, ¿no? Como aquí. Si ya me fui de uno en uno, ahora me tengo que ir de punto en 5.5. Si me voy de 3 en 3, encuentro el valor y ahora voy a ver qué pasa uno antes y uno después. Si me voy de 10 en 10, ya encontré el valor, ahora me voy de 5 en 5, 5 antes, 5 después para ver qué pasa. Y mientras el problema tenga mayores límites, obviamente el problema se hace más grande en cuanto al cálculo. De todas formas, el día que nos veamos en el taller de la materia de cálculo diferencial, pues ahí nos encontraremos con un problema muy similar que ustedes tienen que resolver. ¿Vale? La intención aquí es encontrar el máximo. Ahora, si la pregunta es qué dimensiones va a tener mi caja, de acuerdo a ese resultado que tenemos, nuestra caja mide 86 centímetros, bueno, si vamos a verlo en centímetros, 86 centímetros de ancho, 11 centímetros de largo y 5 centímetros de altura. En nuestra segunda suposición, donde fue el 4.8, nuestra caja mide 86.4 centímetros de largo, 11.4 centímetros de ancho y 4.8 centímetros de altura, ¿vale? Más milimétrico. Dependiendo del caso, pues bueno, esto va a suceder de esta manera. A nuestro problema esa sería la respuesta, ¿no? De de un pliego de 96 por 21 se puede hacer una caja con 5 centímetros de altura para generar el máximo volumen que son 4.730 centímetros cúbicos, donde por un lado mide 86 centímetros, por el otro lado mide 11 centímetros y mide
5 centímetros de altura. O sea que es una caja relativamente grande en su base, pero pequeña en altura, ¿vale? Entonces, esto sería todo de mi parte. La próxima sesión que tengamos, tienen que diseñar su caja con sus medidas y este sería el procedimiento. Recuerden, se trabaja en pareja para que no exista el problema de que no me dé tiempo porque estoy solita o porque lo voy a trabajar solito. Vean que es un proceso muy amplio, entonces relativamente es muy importante trabajar en pareja para que no exista mayor problema al momento de realizar alguna operación o algún proceso matemático. Eso sería toda mi parte. Nos vemos próximamente en un siguiente video donde hablaremos de lo que se hará en la próxima sesión.